Hola, muy buenos días a todas y todos. Les saluda nuevamente Violeta Chávez. Es para mí un placer el día de hoy estar con la doctora Guadalupe Velázquez, quien nos va a hablar del uso de extractos vegetales en comunidades rurales. Nuevamente les agradezco por estar aquí, a la doctora por acompañarnos, al Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, a la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, al Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán, a la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas en Brasil y al Grupo de Trabajo Corporalidades Tecnologías de la UNAM. Adicionalmente, agradecemos al comité organizador que ha hecho posible este ciclo que se ha extendido desde el 15 de diciembre de 2025 hasta este próximo 31 de enero de 2026. Muchísimas gracias, Guadalupe, por acompañarnos el día de hoy, por aceptar esta entrevista para contarnos un poquito acerca de la investigación que has realizado y que sigues realizando. Bienvenida a este espacio y para comenzar me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, por favor. Claro, pues muchísimas gracias, doctora Violeta, y a todos los organizadores. Creo que es una actividad muy interesante que están haciendo y de gran relevancia. Eh, pues bueno, yo soy, como ya mencionaste, me llamo Guadalupe Velázquez Vázquez, soy bióloga de formación, estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, posteriormente estudié una maestría en manejo y conservación de recursos naturales en el Colegio de la Frontera Sur. Eh, Cuando terminé la maestría estuve trabajando un par de años por el sureste de México y también un poco en docencia. Posteriormente ingresé al doctorado, mi doctorado es en biotecnología en la Universidad Autónoma del Estado de Puebla y después de estar trabajando un par de años, recientemente ingresé a estudiar el postdoctorado en el Centro de Agroecología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muy bien, Guadalupe, pues ese es un largo camino, ¿verdad? Este que nos has contado desde tu formación como bióloga hasta tus estudios de preservación, conservación y este sobre el cual nos vas a hablar particularmente el día de hoy. ¿Qué son los extractos vegetales? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué los estudias particularmente en comunidades rurales y no en las urbanas? ¿Y por qué consideras que este tema por qué te interesó este tema? Sí, sí, muchas gracias, doctora. Pues bueno, justo en esta charla lo que quiero platicarles es sobre este proyecto que estoy realizando de un poco desde el doctorado. Anteriormente trabajaba más con temas de matozoología y bueno, poco a poco me fui inclinando más hacia trabajo de productos naturales y en particular en comunidades rurales, ¿no? Y para empezar, pues bueno, los extractos vegetales, pues son preparaciones, podríamos decirlo así, que son obtenidas a partir de plantas, ¿no? Estas concentran, pues obviamente, muchos compuestos bioactivos que que justo le dan distintos efectos, ¿no? Por ejemplo, tiene un efecto antimicrobiano, insecticida, bactericida, genotóxico, insecticida, entre otros. Yo empecé a trabajar con ese tema porque, pues bueno, hace años tuve la oportunidad de trabajar en docencia en comunidades rurales y pues bueno, ahí me di cuenta como de toda la gran riqueza que se alberga en esta zona de la Sierra Negra del estado de Puebla, no solo cultural, ¿no? Sino también de flora y fauna. Y bueno, empezando a platicar con las mujeres, que son las principales poseedoras de todos esos saberes, empecé a darme cuenta de toda esta información tan valiosa que ellas tenían, ¿no? Sobre el manejo de plantas, sobre toda la importancia que ellos les dan. Sabemos pues bueno, en estas comunidades rurales, el principal medio de atención o el más rápido a veces es ahí con sus remedios, ¿no? Antes, porque hay lugares donde no hay centros de salud, ¿no? No hay médicos, entonces pues ellos empiezan a tratarse con remedios y pues les son muy efectivos, ¿no? Incluso hay personas ya de la tercera edad que he entrevistado que me dicen que pues nunca han asistido a un médico, ¿no? Y son personas pues sumamente sanas
y ellos dicen que con sus plantas se curan, ¿no? Entonces, pues yo empecé a tener interés de trabajar con ese rescate de medicina tradicional, ese rescate de los saberes, em, y pues porque justo pues, representa una alternativa natural, también muy accesible y que tiene un gran potencial para soluciones tanto terapéuticas, incluso agrícolas, ¿no? Porque también, aparte de que las plantas las utilizan incluso como rituales, también las utilizan, obviamente, atención a su salud e incluso para controlar algunas plagas, ¿no? O bichos, como les dicen ellos, que afectan sus cultivos. Entonces, pues todos estos, em, digamos, efectos potenciales que pudieran tener estas plantas, pues es importante como que validarlos de manera científica, ¿no? Entonces, una parte importante o principal de mi trabajo es documentar esta información con las personas que poseen estos saberes, entrevistarlos, también realizar como bases de datos y posterior ir al laboratorio y validar esos efectos, ¿no? Y algo muy importante para mí es pues regresar estos conocimientos a la gente de la comunidad. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Sistematizas la información y se las entregas o cómo funciona eso? Bueno, pues como les digo, te decía, he tenido como contacto con muchas personas de la comunidad. Se hace de distintas maneras. Pues una, se hacen tipos cuadernillos que son como accesibles para ellos. Mm. Es como esa divulgación. Es una manera en la que se les ha compartido a algunas comunidades. Bueno, he trabajado en la Sierra Negra y también en algunas zonas rurales del estado de Veracruz, ¿no? Entonces se han hecho cuadernillos y se les comparte a estas personas. Y la otra es mediante talleres comunitarios, talleres con las mujeres que poseen estos saberes. A veces ellas piensan que no es como tan importante lo que saben, ¿no? Es como que, pues sí, lo sé y ya, ¿no? Sin embargo, cuando tú le dices, no, pues la verdad es que lo que sabes es sumamente valioso, también surge como tipo este empoderamiento de las mujeres al ellas reconocerse poseedoras de estos saberes, ¿no? Entonces, también se trabaja con cuadernillos de difusión, de divulgación, se trabaja en escuelas, se trabaja en huertos también, huertos de traspatio donde se les impulsa a que sigan pues cultivando este tipo de plantas, se les enseñan otros tipos de aplicaciones que pudieran tener estos extractos, estas plantas, y, y también algunos pequeños como foros que también se hacen, ¿no? Entonces, como una gama de actividades en las que se les vuelve a compartir información. Y cuando se reconoce algún tipo de planta que pudiera tener algún efecto, digamos, un poco dañino, también se les comenta para que puedan pues, reducir a lo mejor su uso, ¿no? Porque muchas veces dicen, ves que es natural y pues es todo inocuo, pero no justo todas esas compuestos que tiene esa planta también pueden tener algún efecto no tan inocuo. Qué interesante, Guadalupe. Antes de avanzar Sí, a la exposición que nos vas a dar para conocer más a fondo tu trabajo y los hallazgos que has ido teniendo a lo largo de este recorrido, nos gustaría saber para las personas que nos acompañan, ¿cómo fue que sentiste interés tú a nivel personal? Si hubo alguna experiencia o algo a hacer este tipo de investigación que por lo que nos cuentas suena tremendamente compleja porque incorpora elementos sociales complejos. Adelante. sí, sí, muchas gracias. Pues bueno, despertó en mí el interés por trabajar estos temas porque anteriormente en la maestría, mi formación pues era como bióloga y trabajaba yo con tema de conservación de especies, de fauna, de fauna y flora. Y empecé a trabajar mucho con temas de educación ambiental en comunidades, ¿no? Cerca, por el sureste de México. Y cuando tuve la oportunidad de ya trasladarme hacia el estado de Puebla, empecé a trabajar en docencia en la Sierra Negra, en comunidades pues con escasos recursos. Estuve trabajando en una de las comunidades de mayor marginación del estado de Puebla, que pues que presenta una serie de problemas, pues en todos los aspectos, ¿no? Desde la parte de educación, desde la parte social, ¿no? Entonces,
Pues bueno, al empezar a trabajar en estas comunidades, justo tuve mucho contacto con las mujeres de la comunidad. Eh, Esas personas pues tienen, como comentaba, una gran pues magnitud de saberes. Y entonces yo estuve trabajando con ellas, estuve integrándome, ellas empezaron como que a contarme lo que hacían, lo que sabían, y luego trabajé mucho con los jóvenes, ¿no? Y con los niños de la comunidad, y como que ahí surgió el interés por empezar a trabajar proyectos, ¿no? Primero educación ambiental, luego ya más enfocado a lo que trabajo ahora, que son como plantas, y pues ahí empezar a ver como toda los efectos potenciales que pudieran tener, ¿no? Entonces como que ahí empezó a surgir como ese interés por dirigirme hacia esa línea de investigación, digamos. Fíjate, una de las cosas que hemos encontrado a lo largo de esta serie de entrevistas es que a través de la experiencia de los entrevistados y de los entrevistados, es que nos va quedando claro que lo que no se conoce, pues no se puede amar. Y eso ocurre desde el fenómeno de la educación musical hasta em, las personas que estudian física y se dedican, por ejemplo, van a ver ustedes en este ciclo un profesor que se dedica a la óptica en el ámbito de la física. Y todos nos han contado cómo conforme se van compenetrando con los temas, van sintiendo cada vez mayor interés. Sirva esto para recordarle a las personas que nos acompañan que es muy importante en la formación de los niños, de las infancias y de los adolescentes, proveerles toda la mayor cantidad posible de insumos para que decidan a qué les apasiona y a qué dedicarían las horas de su vida a conocer. No se trata de que todos se vuelvan biólogos o músicos o físicos, sino de que conozcan que existen esto forma parte de la realidad del mundo y que también lo pueden estudiar y que esa es una opción de vida. Ahora sí, para adentrarnos en tu trabajo, Guadalupe, primero, ¿nos podrías recordar a quienes o no son mexicanos o no conocen muy bien el estado de Puebla? ¿En qué parte del estado de Puebla se ubica la Sierra Negra y cuáles son sus características, por favor? Sí, claro. Pues bueno, bueno, la Sierra Negra alberga una gran cantidad de comunidades, principalmente son hablantes de náhuatl. Y pues los tipos de vegetación, digamos, características de esta zona son desde selva mediana a selva alta, incluso bosque mesófilo, todavía de montaña encuentras. Entonces, desde como vas subiendo por la parte de la Sierra Negra como en dirección hacia pues están las comunidades de Coscatlán, Coyomeapan, Soquitlán, y de ahí empiezas a adentrarte a lo que ya conocen como más la Sierra Negra del estado de Puebla. Empiezan comunidades donde empieza a converger una gran cantidad, una gran diversidad de vegetación. Empiezas primero con la parte de, como de pino, que es por las zonas de Alcomunga, Loma Bonita, y de ahí empiezas a subir a San Miguel o Xochitlán, que es una de las principales comunidades donde yo trabajo. Esa es la cabecera. Ahí hay principalmente la vegetación es selva mediana y de ahí va hacia Clacotepe de Díaz, que incluso hay remanentes todavía de selva alta, que ya colinda con la parte de Veracruz, ¿no? Como que todo esto es la región de la Sierra Negra. Y pues yo he trabajado principalmente en la cabecera, que es San Miguel Xochitlán, pero también en otras comunidades, incluso algunas de difícil acceso, ¿no? Está la comunidad de Coacapula, em, está la comunidad ay, se me fue, es que tienen nombre en náhuatl, la comunidad de Xonotipa, ¿no? La comunidad de Loma Bonita, está de ahí Xonotipa, Coacapula, eh, otras comunidades que tienen el nombre náhuatl un poquito complicado de pronunciar, ahora no lo recuerdo, entonces esas son como de las de difícil acceso, que incluso pues todo es terracería y hay veces que no hay camino y hay que caminar para ingresar a esas zonas. Entonces por ahí está como esos lugares donde yo he estado desarrollando el trabajo.
de investigación, como las entrevistas, la toma de muestras, todas las colectas, y pues de ahí se las traslado al herbario, un poco para la parte de identificación, y ya posteriormente en el laboratorio. Esto significa entonces que la Sierra Negra de Puebla está en el este de Puebla, en la colindancia con Veracruz, ¿verdad? Exacto, sí. Ujú. Em, y otra cosa que me llama la atención de lo que nos estás contando acerca de la dificultad de acceso que hay a muchas de las comunidades que forman parte de la Sierra Negra, es que para realizar el trabajo que tú trabajas, entonces, también hace falta capacidad física y no solamente intelectual, ¿verdad? Estas caminatas, ¿de cuántas horas pueden ser o cuál es así? Cuéntanos la más larga que te haya tocado. Pues ha sido muchas experiencias en la comunidad, ¿no? Porque a veces nada más hay transporte hasta cierta zona y pues ya de ahí hay que caminar pues una hora y media y ya llegas a a la comunidad, ¿no? Y pues en esas comunidades generalmente pues siempre llego con otras personas de la comunidad que me acercan a donde viven, que sus abuelitos o sus tíos, porque pues es difícil acceso. Aparte, pues luego ahí te estás como resbalando y demás, pese a que llevas como botas al menos, pero ellos no, o sea, con generalmente utilizan muchas como que guaraches y luego llueve mucho por esas zonas, entonces es todo lodoso y pues sí, ¿no? O sea, varias veces nos hemos por ahí, caído subiendo los cerros. Aparte, en muy buena condición, tanto los jóvenes como las señoras, ¿no? Las mujeres del hogar van cargando a los hijos, con el rebozo y van subiendo ahí por el cerro y lugares donde están súper resbalosos y muy empinados. Y sí, pues a veces son una hora y media, incluso hasta 2 horas hemos caminado para llegar a las zonas donde viven donde están esas personas, ¿no? Que tienen estos conocimientos y que nos pueden compartir. También eso es muy importante, como ese contacto previo con las personas y también con los señores de la casa, ¿no? Decirles que pues lo que uno quiere es rescatar un poco de los saberes, que no hay otra situación, ¿no? Todavía en esas comunidades hay pues alto grado de machismo, entonces, son muchos temas sociales, culturales que hay que respetar, ¿no? Entonces, sí, se tiene que tener como cuidado para acercarse. Pero bueno, una vez que ya se logra ese contacto, afortunadamente yo en esas comunidades pues, ya llevo un par de años trabajando y pues ya me conoce mucha gente. Además, comentarte que tenemos como un colectivo donde trabajamos en la Sierra Negra desde hace ya como más de 7 años y hacemos donaciones para la comunidad, donaciones como desde juguetes, ropa y demás insumos. Y entonces, pues está este acercamiento con esa zona, con esas personas, con esos niños. Entonces, pues como te reciben y te abren las puertas de su casa, ¿no? Siempre no falta el cafecito, las tortillas hechas a mano y pese a que tienen miles de ocupaciones las señoras, porque pues como bien sabes, las mujeres de las comunidades rurales tienen múltiples tareas, ¿no? No solo en el hogar, no solo en el cuidado de los hijos, sino también van al campo y ayudan a los esposos. Y pues bueno, todo su día andan súper ocupadas, ¿no? Preparando y en la cocina y ahí, ¿no? Entonces, pese a eso, he tenido la oportunidad de que ellas me dan su espacio y me reciben y me empiezan a contar y empieza a documentarse, ¿no? Y luego ya me dicen, pues es que mi abuelita sabe esto, te la voy a llevar, ¿no? O vamos a tal comunidad, o qué día puede venir y vamos, y así. Y entonces se ha generado como este contacto con esas zonas y la verdad es que a mí me gusta mucho esta parte como que social. Al inicio para mí fue como diferente porque pues yo soy como de bióloga y ya empecé a trabajar, pero ahora trabajo mucho con la parte social y ya posterior pues ya nos vamos como al laboratorio a trabajar, ¿no? Entonces es un poquito como lo que me pasa cuando voy a esas zonas. Debe de ser una experiencia realmente estimulante y sorprendente como nos pasa a muchos cuando hacemos lo que llamamos trabajo de campo, que es ir a los Sí, lugares donde ocurren las cosas de manera no programada y no controlada. Em, claro. Porque sí, 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 porque me puedo imaginar que además de la resistencia natural que hay de cualquier comunidad a ser estudiada,
quienes nos escuchan tienen que imaginarse que viniera alguien a vernos como si fuésemos extraterrestres y a preguntarnos por qué usamos antibióticos. Sí, Pues seguro que nos sentiríamos un poco incómodas e incómodos, a pesar de que para nosotras está naturalizado el uso de antibióticos a nivel social. De la misma manera, en estas comunidades está naturalizado el uso de estos extractos vegetales de los que nos está, perdón, de los que nos está hablando hoy la doctora Guadalupe Velázquez. Antes de avanzar, al final de esta presentación, recuerden, van a aparecer los datos de contacto de la doctora, las redes en las que la pueden seguir para conocer los trabajos que ha estado realizando, así como los datos de este colectivo que nos ha dado para todas y todos quienes quieran apoyar a este trabajo que hace para em, compensar un poco las condiciones de rezago social en que se encuentran estas comunidades eh, y que son compartidas a lo largo y ancho de nuestro país. No hay una comunidad rural en México que no atraviese esta falta de acceso a los servicios, falta de vías de comunicación y además, como si eso no fuera poco, falta de respeto por sus tradiciones y costumbres. Que esto puede parecer un poco anecdótico, según nos lo va contando la doctora, pero constituye parte del método de investigación. Acercarnos con respeto a las personas cuyos saberes queremos conocer para estudiar, para comprender es parte de la metodología de la investigación que empleamos para que esto no se denomine extractivismo. No está aquí la intención de aprovecharse, sino realmente amplificar el impacto y de manera consecuente incrementar nuestra capacidad de reconocer que en estas comunidades que no tienen un patrón cultural, histórico, eh, y nosotras vivimos, también se genera conocimiento, también se producen em, saberes y también existen grandes capacidades para afrontar las dificultades que les toca vivir. Ahora sí, Guadalupe, muchísimas gracias por esta experiencia que nos has contado y sí. ahora sí nos gustaría conocer un poco más de la parte en la que estás en el laboratorio y tratas de aislar, no sé si esa es la palabra correcta, los extractos vegetales sobre los que te han hablado estas personas, particularmente mujeres. También en eso hay que tenerlo presente, como en otras entrevistas que hemos presentado aquí, particularmente mujeres como reservorio de la tradición de cada comunidad. ¿Cómo, cómo realizas este proceso ya en el laboratorio? Por favor. Sí, sí, muchas gracias, doctora. Pues bueno, te decía que estas plantas, primero, una vez que ya se documentó esta información, se seleccionan las plantas que son utilizadas pues con mayor frecuencia o que no se encuentra mucha información. También cabe mencionar que pues la mayoría de las plantas de las cuales nos hablan pues tienen nombres que en náhuatl, entonces pues vamos, las colectamos y ya una vez que ya se seleccionan las plantas, primero una parte importante pues es la identificación en manuales y también pues ya la identificación en herbarios para obtener el ID de las plantas, ¿no? A la par, bueno, cuando se pregunta, se identifica qué parte es la más utilizada y ya sobre esa se trabaja, ¿no? Principalmente son hojas o flores. Entonces, pues ya primero se seca la planta y después se pasa por un proceso pues de extracción, ¿no? Y se utiliza, principalmente utilizamos este rotavapor o también el Shoslet para extraer.
en diferentes solventes, porque cada solvente, digamos que genera distinto rendimiento en la planta. Posteriormente se hacen algunas pruebas cualitativas que se llaman como pruebas fitoquímicas, donde se identifican algunos componentes de esta planta, como pueden ser alcaloides, flavonoides, no sé, fenoles, terpenos, entre otras, que justo em, digamos que componentes son los que les van a dar el efecto, ¿no? A esta planta. Entonces, una vez que se dice, bueno, tiene más taninos esta planta o más fenoles, pues entonces se pasan a hacer algunos ensayos de acuerdo a lo que nos dice que para los que la usan la planta. Por ejemplo, si fuera una planta que se utiliza principalmente para el dolor de estómago o contra la diarrea, que es como muy común, pues bueno, se evalúa como la actividad antimicrobiana. Entonces, con algunas cepas Ujú. que ya se tienen identificadas, pues se hacen las pruebas en el laboratorio, pruebas en disco, en microplaca, y ya se evalúa como este efecto antimicrobiano. También evaluamos efecto antiinflamatorio, efecto antioxidante, efecto genotóxico, que es como muy interesante porque muchas de estas plantas pues las toman, ¿no? Las preparan en infusión y las toman y a veces la concentración puede ser muy elevada. Entonces, lo que, por ejemplo, se encontró hace tiempo en una planta muy utilizada que es Sauco y tiene otro nombre en náhuatl, es que esta planta a cierta concentración tenía un efecto tóxico y genotóxico, ¿no? Entonces, en un ensayo muy simple, con Danio Rerio y con alio, sativum, bueno, un ajo, se comprobó que tenía ese efecto genotóxico y que podía inducir, ¿no? Bueno, varios patrones en la división celular. Entonces, pues esta información se documentó, además de como la parte científica de redactar, de publicar, pues se llevó a la comunidad, se les platicó, que para mí es como muy importante, ¿no? Aparte de solo escribir, pues llevar esta información a las personas que justo nos dijeron, esta planta la usamos mucho y todo eso, y es una super planta, pues bueno, decirles sí, es muy buena, encontramos que sí tiene un efecto antimicrobiano, que sí tiene un efecto antioxidante, pero también tiene un efecto genotóxico, ¿no? Y eso se encontró así, y tratar de explicarles para que ellos nos puedan entender de cómo puede inducir un daño celular, ¿no? A cierta concentración y entonces recomendarles como que el uso debe ser así, porque puede causar esto, ¿no? Y le ponemos ejemplos muy coloquiales para que ellos puedan entendernos y pues decir, ah, ok, ¿no? Entonces sí, lo vamos a usar de esta manera. Y la verdad es que la gente pues tiene tantos saberes, son muy inteligentes realmente, comprenden muchísimo, saben demasiado. Entonces, pues es bueno una parte que se hace en el laboratorio. También se evalúa el efecto insecticida, porque algunas de las plantas pues tienen efectos que los colocan en sus huertos, por ejemplo, y repelen las plagas, ¿no? Entonces, luego lo dicen, pero la verdad es que no sé qué tiene, ¿no? No sé qué tenga esa plantita, pero sirve. O esa plantita mató a ese bichito, ¿no? Entonces, vamos y lo revisamos de su efecto insecticida, trabajamos ahí con las larvas, con los huevos de los insectos, de algunos también se hace como una colaboración con algunos doctores del departamento de entomología y pues se va a las comunidades, se colectan algunas de las plagas que están acechando sus cultivos y pues se trata de validar, ¿no? Para que haya como ese tema de proponer estrategias pues más, pues no tanto el uso de químicos, sino más ecológicas, ¿no? Que tengan menos impacto en el ambiente, ya que pues en esa zona se utilizan, la verdad es que en muchos cultivos químicos, así, pero bastante, ¿no? En exceso. Entonces eso también está induciendo muy fuerte la salud de las personas, además de que pues obviamente el impacto ambiental, ¿no? Entonces, en general, un poquito de lo que se hace en el laboratorio serían estas pruebas, desde antimicrobiana, insecticida, genotóxica, antioxidante, entre otras, ¿no? Híjole, qué importante todo lo que nos estás contando y qué complejo eh, el impacto que puede tener este tipo de investigaciones como la que tú realizas, y te agradecemos sinceramente que nos estés compartiendo esta información. Se trasluce en lo que ya nos has ido contando la respuesta a muchas preguntas que nos podríamos hacer. Por ejemplo, em,
la relevancia de este proceso de identificación y de análisis para evitar el riesgo de intoxicación. Y en ese sentido, asumimos que eventualmente habrá personas practicantes de la medicina, por ejemplo, las llamadas medicinas alternativas, Sí, que hablan de eh, eh, botánica o etnobotánica o herbolaria, y estas nuevas, no tan nuevas, pero recientemente que van aceptando cada vez más para haber pasado para dar una recomendación médica que parte de las plantas, pero con una fundamentación científica claro, que es la que estás logrando generar tú misma. Y además otra dimensión muy, muy importante el día de hoy, que es la de tener algunos pesticidas de origen natural que no afecten ni a el propio bioma y ni a los humanos, ¿no? Porque claro, el día de hoy ya vamos viendo cada vez con más frecuencia que las zonas agrícolas de alta productividad, al menos en México, em, tienen poblaciones cada vez más afectadas por cáncer o sí, enfermedades renales que filtran, ¿no? Todos sí, los órganos humanos que filtran lo que recibimos del exterior están siendo afectados en estas poblaciones. Y esto está atravesado a su vez por una búsqueda em, que corresponde a la época, que es la de forzar a la tierra a producir cada vez más. sí, Tantas toneladas de maíz no bastan, ahora hay que tener tantas. Y ahora más y más y más. Eh, Esto a pesar de que sigue habiendo hambre en el mundo y sigue habiendo desperdicio de alimentos. Esto lo comento para enfatizar en lo que ya nos ha compartido Guadalupe, y poner de relieve la importancia que tiene que existan este tipo de investigaciones en nuestro país, en el mundo entero, que se estén haciendo con este respeto por las comunidades a las que visita, por sus saberes, y por la posibilidad de integrarlos a nuestros propios saberes, porque eventualmente usaremos alguno de estos remedios y no tendremos la fuente directa que es esta persona en la sierra que sabe que sin llamarle morfología, sabe cómo son las plantas y puede distinguir de una variedad a sí, otra, sí, sí, que es algo que nosotros pues tenemos que ir al laboratorio, preguntarle a, a alguien que se dedica a la botánica. Y que sabe cuáles son los insectos que se pueden repeler, a pesar de que no es entomóloga y que probablemente ni siquiera le suene la palabra, que es este estudio de insectos y otros artrópodos, ¿no? En ese ujú, sentido, Guadalupe, pues primero felicidades, está haciendo una conversación muy, muy interesante por la riqueza de facetas que tiene, eh, y, y porque nos alegra mucho ver cómo has afrontado estos que seguramente son retos o fueron retos inicialmente, que es ver el rezago en el que se encuentran estas comunidades y sentir el impulso, el trato, el respeto al conocimiento, la falta de acceso, el trabajo exigente que se realiza en el laboratorio. Y me gustaría escuchar ahora cómo, aunque es claro por todo lo que ya nos has expuesto, que hay un contacto directo entre tu disciplina y muchísimas otras. Que nos dieras un ejemplito así simple de cómo se vincula tu ámbito de estudio con otra disciplina que tengas ahora presente. sí, sí, claro. Pues bueno, mi trabajo se vincula mucho con con las ciencias sociales, por toda esta parte de las entrevistas, ¿no? El diálogo,
los foros, los talleres, cómo tratar de comunicar, es algo en lo que yo me he apoyado mucho de personas del área social, ¿no? De sociólogos, antropólogos, quien me han como encaminado de cómo comunicarme también de manera como adecuada, porque pues yo soy bióloga y ya, ¿no? De ahí maestría. Cuando estudié la maestría en recursos naturales y desarrollo rural, ahí tuve un poquito más de contacto, ¿no? Me di cuenta de la importancia, la sinergia entre esas dos disciplinas. em, y más cuando decidí trabajar en comunidades rurales, ¿no? También se vincula mucho con la educación ambiental porque parte inicial y primordial del trabajo que desarrollo es educación ambiental, ¿no? Entonces, hacemos muchas pláticas o charlas en las escuelas, damos algunos talleres, tanto prácticos como teóricos, ¿no? Entonces, creo que se vincula la educación ambiental, las ciencias sociales y también, obviamente, la biotecnología y la biología, ya cuando se trabaja en laboratorio, ¿no? También el tema de agrónomos, trabajo con agrónomos porque pues, justo ellos saben sobre plagas, ¿no? Saben sobre cómo controlarlas. Ahora que se está apostando mucho por algo más natural, ¿no? La agricultura más con un enfoque sostenible, se tiene que tener una visión más interdisciplinaria, ¿no? Que considere todos esos aspectos, ¿no? Tanto técnicos como sociales como culturales, ¿no? Eso es algo como muy importante, sobre todo en esas zonas donde pues son hablantes de náhuatl un 90% de las personas y bueno, también comentar ahorita que estabas platicando sobre sí, cómo tienen esos saberes, como, la verdad es que sí es impresionante porque en trabajo en campo nos dicen, recientemente hay una planta que sirve para muchísimas cosas, ¿no? Le llaman coneshibil y pues yo le decía a la señora que me estaba contando y a otras personas, bueno, ¿en dónde la encuentro? Y me decían, es que la vi por el camino. Y ya me llevaron y había, o sea, muchísimos tipos de plantas y ellos, de ahí encontramos a otra persona en el camino y me dijo, ah, no, la encontré por acá, ¿no? Y bajamos así. Este, eh, y ya ahí, la verdad es que yo no veía la planta y sí, o sea, la identificaban súper fácil. Me sorprendió muchísimo porque, pues sí, justo como decías, ¿no? Se necesitan botánicos, incluso pues yo soy bióloga, la verdad es que no la veía y no la encontraba porque se parecían mucho, ¿no? Decían, no, es que tiene una florecita amarilla, pero había otras con florecitas amarillas, pero decían, no, esa es así, con esta florecita. Y me sorprendió la habilidad que tienen para identificar estas plantas, ¿no? Y saber cuáles sí, cuáles no. Y decían, ellos incluso decían que pues cierta planta pues era como tóxica, ¿no? Y que esa no. Y se parecía mucho, pero no, esa no. Y entonces, pues todo esto que me mencionas, dije, quiero contarlo porque sí, he tenido varias experiencias que me sorprende la capacidad que tienen las mujeres, pero también los señores te llevan incluso señores de la tercera edad, y la identifican perfectamente, ¿no? Entonces sí, pues es importante, es sorprendente. Qué interesante lo que nos cuentas y sí, debe de ser una sensación extraña, ¿no? Ver la capacidad que tienen, Sí, 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 sí. ajá, y todo lo que, digamos, de este lado de la historia tenemos que estudiar para aprender morfología y de repente van caminando y la encuentran, ¿no? Sí. Em, Me llama la atención esto que comentas y me pregunto si actualmente existe algún tipo de estudio antropológico en la misma región o conjuntamente con lo que tú haces acerca de las comunidades hablantes del náhuatl en la Sierra Gorda. ¿Sabes tú de algo de eso? Pues fíjate, doctora, que hay pocos estudios en esa zona de la Sierra Negra. Bueno, se habla mucho, en el estado de Puebla se habla mucho de la Sierra Norte y la Sierra Negra, pero Sierra Norte puedes encontrar mucha información, muchos estudios, pero en la Sierra Negra son escasos. La verdad es que justo cuando yo empecé a trabajar en la Sierra Negra, encontraba muy poca información, se ha documentado muy poco. Es una zona olvidada, podríamos decirlo así, pese a que es una de las zonas de mayor riqueza, tanto cultural, de vegetal y demás. Es una zona que con gran rezago educativo, con enormes carencias en servicios tanto de salud como en servicios básicos de vivienda. Em, y en cuanto a investigación, hay muy pocos trabajos, ¿no? De hecho, pues por eso consideré yo como un área de oportunidad para mí muy importante, porque son escasos los trabajos que se han estado haciendo ahí.
¿no? Pocas investigaciones se desarrollan. Pienso que por la lejanía, por por el acceso, que también no es fácil. Y pues también pienso que porque muchas personas se dedican a investigar, pues a veces no tienen el contacto directo con las personas, y eso también es como otra barrera que les impide como acercarse, ¿no? Porque no es tan fácil. Yo tuve la oportunidad, pues antes de trabajar ahí y de vivir en esa comunidad, y bueno, ahí empecé como, tuve como esa, de hecho me han preguntado, ¿y cómo es que te permitieron, no, llegar a entrevistarte y demás? Y dijo, pues bueno, porque tuve el contacto con esa gente de la comunidad, se dio cuenta que pues yo realmente lo que quería hacer es conocer más de ellos y ya, ¿no? No tenía yo como otro interés ni político ni nada más allá. Y siempre tenía como mucho respeto hacia sus saberes, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, creo que es un área de oportunidad para muchos jóvenes investigadores o para investigadores consolidados y demás personas que quisieran conocer esas zonas. Alberga una gran riqueza en todos los sentidos, ya sea quienes quieran trabajar temas de flora, temas sociales que son muy complejos, temas de fauna. Yo que antes trabajaba mucho de bióloga y me dedicaba más a zoología, pues igual he encontrado ahí como mucha diversidad como para seguir como con esa rama, ¿no? Entonces hay como mucha riqueza en esas comunidades de la Sierra Negra del estado de Puebla. Cierto, Guadalupe. Y además es precioso, ¿no? Sí, Seguramente por allá han estado viendo las imágenes en este video y de verdad si tiene uno la capacidad motriz, vale la pena soportar ahí el lodo y los resbalones. Eh, Ahora, decías que hay muchas barreras que probablemente son las que impiden que haya más investigación sobre esta zona llamada Sierra Negra en el oriente de Puebla. Y me preguntaba a lo largo de toda la entrevista, no te he preguntado si hablas el náhuatl. Esa puede ser otra barrera. sí, no, fíjate que lamentablemente y penosamente para mí no se desde que estuve viviendo ahí, sí intenté algunas palabras, ¿no? Básicas, incluso con los chicos. En las tardes luego trataba yo de que me enseñaran, pero soy mala, soy muy mala. No he podido pasar de unas palabras de saludo y así. De hecho, para mí es muy importante y yo trato de decirles cuando, no, no, o despedirme al menos como que para que vean que tengo interés en en su lengua origen madre, ¿no? Sin embargo, no soy hablante de náhuatl. Para mí, lo que me ayuda mucho es que siempre voy con personas con las que trabajo, con señoras o con chicos o con jóvenes con los que ya he trabajado varios años. Ellos son los que me ayudan con quienes no hablan, pues español, por ejemplo, mucha gente de la tercera edad, que son los que saben también muchísimo, está como mi traductor, ¿no? Y esa persona Bien. primero me presenta y ya, ¿no? Pero la verdad es que sí es algo súper importante hablar náhuatl para poder comunicarte más. De hecho, también trabajé en algunos proyectos que tienen que ver con educación. Estábamos ahí haciendo pues sinergia, digamos, de trabajo con unos chicos que trabajan temas pues de tecnologías de la información y estábamos tratando de desarrollar una aplicación, pues se desarrolló una aplicación móvil para traducir, digamos, el náhuatl, ¿no? Entonces, esa era utilizada era, bueno, bueno, sabemos que el náhuatl tiene muchísimas variantes, entonces eso se hizo solo para esa comunidad de San Miguel y y los pueblos aledaños. Y lo que se trataba es de que esta pérdida de la lengua madre que cada vez es más fuerte, ¿no? Y cada vez son menos personas que hablan el idioma, pues se preservara, ¿no? Entonces a través de pues un dispositivo que no se necesitaba acceso a internet, pues ellos pudieran ahí también tratar de seguir preservando y de seguir conservando su idioma, ¿no? Entonces esa también iba a ser una herramienta para personas que quisiéramos trabajar en esas comunidades y que pues no somos hablantes de náhuatl, ¿no? Qué bien. Oye, qué interesante esto. Y ya como recomendación incluso para las personas
que desean ir a trabajar a comunidades para este u otros temas, sí que es recomendable o bien tener el apoyo, hacerse del apoyo que ha desarrollado esta red de apoyo que ha desarrollado Guadalupe, que es contar con la presencia de quienes pueden traducir o interpretar, porque muchos de los saberes ciertamente se preservan en las personas de mayor edad que Sí, probablemente no hablen el español o de repente no quieran. Eh, sí, Otra cosa es que para quienes nos escuchan fuera de México, recordarles que el náhuatl es una lengua indígena que si había sido considerada la más importante por la cantidad de sí, personas que lo hablaban. Sin embargo, hay recientes, se calculaba 1.5 millones de personas, si no mal recuerdo, pero ujú, recientemente hay noticias de que ha descendido el número de hablantes y ahora el idioma nativo con mayor número de hablantes es el maya. A riesgo de investigar estas cifras con mayor precisión, em, es importante reconocer que aun cuando la cultura no se limita al idioma que habla, el idioma, la lengua que hablan las personas es un componente vital para la preservación de las culturas porque sintetiza la percepción, la concepción de la realidad que tienen. Em, Ya casi para terminar, Guadalupe, me gustaría saber si hay alguna estrategia específica para la socialización del conocimiento de estos cuadernillos, pero ¿cómo se recibe este conocimiento desde la perspectiva occidentalizada en la que nosotras y nosotros vivimos? Y que ha cuestionado reiteradamente a la herbolaria. Pues bueno, tienen en la, generalmente la mayoría de las personas, pues sí utilizamos esos remedios herbolarios, pero no tanto, ¿no? O a veces desconocemos la potencialidad, digamos, que tienen estos productos. Y pues recurrimos más, ¿no? A la parte de medicamentos sin darnos cuenta que pues a veces esos pueden generarnos como esa resistencia antimicrobiana, ¿no? Que generan todos estos productos químicos. Entonces creo que es algo muy importante que sigamos utilizando estos remedios herbolarios, que de hecho pues la industria farmacéutica y demás, sus hallazgos o donde encuentran toda esta, digamos, gama de productos que después ya sintetizan y ya producen a escala para ofrecernos como antibióticos y demás, pues muchos de estos los rescatan de estas zonas, ¿no? De las plantas. Entonces yo creo que es importante como una mirada hacia toda esa riqueza que se tiene. Y sobre todo seguir fomentando, yo creo que el uso de estos productos naturales para reducir la resistencia, ¿no? Que se está generando muchas bacterias, por ejemplo. Ahora es una gran problemática a nivel internacional, nacional, estatal, es justo la resistencia antimicrobiana, ¿no? Que ya se genera, ya el efecto que no producen ya los fármacos por ese uso excesivo que se tiene, ¿no? Entonces, creo que algo importante es empezar a utilizar ya productos un poco naturales. eh, para atender nuestra salud, ¿o no? Sin usar tanto o depender tanto de los químicos, ¿no? Coincido completamente contigo, Guadalupe. Sí, realmente estamos en una crisis del uso de antibióticos Sí, por el manejo desmedido que hemos hecho. Y definitivamente no nos queda otra opción como humanidad que buscar en otros sitios. Y qué mejor que recursos que tienen una efectividad comprobada, no en un laboratorio, sino a lo largo de muchísimas generaciones. Em, Me gusta pedirte ya para cerrar esta entrevista, seguramente te estaremos llamando para... Es muy interesante tu trabajo para conocer tus resultados y para cerrar solamente el día de hoy me gustaría pedirte
algún mensaje que quieras dejar a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Sí, muchas gracias, doctora Violeta. Pues bueno, quisiera dejar el mensaje de que es muy importante estudiar para jóvenes investigadores y para ya investigadores consolidados, digamos, que traten, que miren hacia esas zonas rurales, hacia esas comunidades que están un poco olvidadas, que traten de hacer ahí investigación, que se trate de documentar más toda esta gran riqueza que se alberga en esas zonas antes de que sea pues demasiado tarde. Cada vez se pierden más recursos, cada vez se pierden también más saberes, porque pese a que este conocimiento es transmitido de generación en generación, pues ya muchos jóvenes ahora, pues con toda esta globalización, ya no les interesa mucho preservarlos, ¿no? Entonces ahí es muy importante como para los sociólogos, por ejemplo, o para los educadores ambientales, hacer esta tarea, ¿no? También el área de educación hay mucho por hacer. Yo estuve trabajando un par de años ahí y pues el rezago es muy considerable, ¿no? Entonces sí se les invita como que a trabajar en esas zonas. Yo con mucho gusto puedo colaborar, puedo llevarlos, no puedo mostrarles también esa belleza de lugares que todavía, incluso hay algunas comunidades que tienen remanentes de selva alta, entonces es una belleza aún. Y también para los ecólogos, ¿no? Que estudiar países fragmentados y demás es muy interesante porque hay una perturbación muy fuerte, ¿no? De hecho, vas cada año vas y que ha cambiado mucho la vegetación. Entonces, pues sí, primero hacerle la invitación a otros colegas para trabajar en esas zonas que son poco estudiadas y pues también la importancia de hacer ciencia con sentido social, ¿no? El trabajar con productos naturales, pues no solo implica como el trabajo en laboratorio, sino también el trabajo en el territorio, pues en la cultura de esas zonas y también se debe que dar un compromiso humano muy fuerte, ¿no? Yo creo que actualmente se necesitan también investigadores pues que sean también críticos, sensibles y conscientes, ¿no? De la responsabilidad que se tiene tanto con la sociedad como con el ambiente. Eh, y pues bueno, creo que todas estas plantas que tienen unas grandes efectos, ¿no? Unas grandes potenciales, tienen un valor muy grande, pues deben ser cuidadas y también respetadas. Y pues esto nos va a ayudar, ¿no? A construir, digamos que un futuro que pudiera ser más justo, más equitativo, más saludable y pues sobre todo sostenible. No la escucho. Tremendas palabras, decía, valoramos mucho tus palabras, el compromiso con el que nos hablas y la oferta que haces a las personas que hoy en día nos acompañaron. Si les interesa trabajar, por favor dejen sus comentarios y nosotros se los hacemos llegar a la doctora. Em, Mi reconocimiento por el trabajo que estás realizando y por esta perspectiva tan comprometida, tan crítica eh, y respetuosa de la complejidad de la realidad social y natural de este planeta que nos tocó habitar. Seguramente te estaremos llamando, te decía, para el siguiente ciclo, para que nos cuentes las cosas que vayas encontrando y nos hables em, de estas hermosas comunidades y estos hermosos paisajes que deberían seguir existiendo. Como decía Guadalupe, compañeras y compañeros que nos escuchan hoy, em, no es solamente un idioma que se está perdiendo, sino un universo entero en términos de cultura. Y no son ellos quienes se pierden, sino nosotras y nosotros quienes nos perdemos de la riqueza que podrían aportar a nuestras vidas. Les recomendamos en este sentido que busquen la entrevista a la doctora Berenice Morales, que trabaja en otra zona de nuestro país, de México, en la región de Baja California, con una comunidad cucapá, y que nos habla de, pues allí sí, una dramática disminución de los hablantes. Creo que quedan tres. Entonces, son
son realidades de las que nos hemos estado perdiendo y por las que bien podríamos hacer un esfuerzo, y por las que, hay que dejar claro, se está haciendo un esfuerzo en el mundo de la investigación. Ustedes lo pueden ver en trabajos como el de Guadalupe. Hay personas, hay jóvenes, porque Guadalupe, a pesar de estar ya haciendo una estancia postdoctoral y realizando esa investigación, que puede sonarle tan lejano a las personas, pues es una persona muy joven. Hay trabajo en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo en general para cuidar y tener la esperanza de poder legar un mundo disfrutable, o la ambición de que incluso mejore. Te agradecemos sinceramente, Guadalupe. Hoy estuvimos con la doctora Guadalupe Velázquez Vázquez, que nos ha compartido varios elementos de su investigación sobre el uso de extractos vegetales en comunidades rurales situada en la Sierra Negra de Puebla. Eh, Más adelante van a encontrar sus redes para que la contacten. También pueden dejar comentarios que le haremos llegar. Agradecemos al Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, a la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, al Grupo de Trabajo Corporalidades y Tecnologías de la UNAM, al Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán y a la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas de Brasil, al comité organizador, a todas y todos quienes nos acompañan. Los invitamos a ver y escuchar el resto de las entrevistas de divulgación. Mi nombre es Violeta Chávez y estoy profundamente agradecida con Guadalupe y con todas las personas que han venido a iluminar nuestras vidas contándonos estas interesantes, complejas, comprometidas e incluso hermosas investigaciones y trabajos que realizan. Muchas gracias, Guadalupe, y esperamos verte muy pronto. Muchísimas gracias, doctora, y muchos saludos a todos. Y sí, esperemos seguir colaborando y haciendo esta sinergia tan importante, ¿no? Entre investigadores, jóvenes y demás colegas que se inviten, que se integren, ¿no? Y que sumen para seguir pues haciendo esta investigación. Gracias, doctora. Gracias, Que excelente tengas buen tarde. día. Gracias a Gracias. ti.